Listo. Entonces, a la cuenta de 3 empezamos a grabar. 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos lo que es el cráneo. ¿Sí? El cráneo, como les decía, está formado. Todo esto que estamos viendo acá es el neurocráneo. Todo esto. Y este es el viscerocráneo. Aquí estaría el maxilar inferior también. El viscerocráneo. Aquí está, mira. Perdón. Aquí está Esta. viscerocráneo. Ay, ¿Sí? Pues obviamente este no es de acá, este maxilar inferior, pero esto es viscerocráneo. ¿Listo? Gracias. Muy bien. ay, Entonces, hueso frontal, parietal, occipital, y vamos a empezar a ir viendo accidentes anatómicos. La cresta o concha del temporal, alas mayores del esfenoides, ¿sí? Arco cigomático, apófisis mastoides, conducto auditivo externo, huesos nasales, huesos lagrimales, hueso maxilar superior, y cuando yo abro la boca, el techo de la boca, también esta parte, los 2/3 anteriores son el hueso maxilar superior, y la parte de atrás del paladar duro o del techo de la boca son los huesos palatinos, que les decía ahorita, que son 2 huesos palatinos. Hueso malaro cigomático, pómulo, hueso malaro cigomático, ¿sí? Eh, agujero supraorbitario, eminencias frontales, nación, agujero infraorbitario, espina nasal anterior, alvéolos dentarios del maxilar superior, que es donde se insertan los dientes arriba, agujero, gracias, agujero nasopalatino o también lo pueden llamar incisivo, cualquiera de los dos nombres. Ahora, en el hueso palatino atrás veo 3 huecos, 3 agujeros. El más grande, que es donde está ahorita la tapita, agujero palatino anterior. Al ladito, vamos a ver si se ve acá, sí. Ahí al ladito se ve chiquitico el agujero palatino medio. Y hay otro más atrás que por lo general nunca se ve, es el agujero palatino posterior. El que siempre se ve el palatino anterior, ¿sí? En algunos cráneos vemos el palatino medio, pero nunca vemos el palatino posterior, ¿correcto? Bueno, aquí iría en toda la mitad esto sería la fosa nasal, iría en toda la mitad un hueso que se llama tabique nasal. Ese tabique nasal está formado los 2/3 superiores por la lámina perpendicular del etmoides. ¿Se acuerdan? Viscerocráneo, etmoides. Lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior por el hueso vomer. ¿Sí? Y ese hueso vomer, acá lo veo. ¿Mm? ¿cuál es? Acá. Es que está partido. Acá iría el hueso vomer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos. Apófisis pterigoides laterales. Apófisis pterigoides laterales. Apófisis pterigoides mediales.
Fosa pterigoidea. ¿Cuál fue? En medio de las dos apófisis. Fosa pterigoidea. Cavidad glenoidea. Ahí se articula el cóndilo del maxilar inferior. ¿Quién me tu maxilar? ¿Me ayudas? Ahí se articula el maxilar inferior y me forma la ATM, la articulación temporomandibular. ¿Sí? Ahí en la cavidad glenoidea. ¿Correcto? Bueno. Agujero occipital. Cóndilos del occipital. Aquí irían dos cachitos por delante de la apófisis mastoide, irían dos cachitos largos, sino que son por la sequedad, se fracturan, se rompen fácilmente, que son las apófisis estiloides. Y entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero que se llama el agujero estilomastoide. Agujero estilomastoide. ¿Sí? Allá en la órbita, allá atrás, veo dos agujeros, pero me lo vemos mejor en el cráneo así. Bueno. Aquí. Agujero carotidio. Agujero carotidio. ¿Listo? ¿Quién me prestó este huesito? ¿Me prestan ahora? Ahora vamos a ver por dentro. Ya. Ahora por dentro. Hay unas cosas que primero las muestro así por partes porque no son pequeñitas, ¿sí? Entonces, alas menores del esfenoide. ¿Ustedes ven? No. Alas menores del esfenoide. Delantico, ahorita les muestro a ustedes. Delante de las alas menores están estos cachitos, que son las apófisis clinoides anteriores. Y hacia atrás están las clinoides. Ahorita les muestro a ustedes. Las clinoides posteriores. Y en medio, la fosa hipofisial. ¿Sí? Apófisis clinoides posteriores y en medio, la fosa hipofisial. ¿Listo? En ustedes, les dije, alas menores del esfenoides, ¿cierto? Delante, las apófisis clinoides anteriores. Atrás, clinoides posteriores. Y en medio, la fosa hipofisial. ¿Listo? Muy bien. Ya les muestro a ustedes. Alas mayores del esfenoides. Ahorita les muestro a ustedes. Alas mayores del esfenoides. Roca del temporal. Roca o peñasco del temporal. ¿Sí? En las alas mayores veo agujero óptico. Perdón. Agujero óptico. Hendidura orbitaria superior. Entro y ahora no va a entrar. Hendidura orbitaria superior. Veo tres orificios. Agujero circular mayor, agujero oval, agujero circular menor. Agujero carotidio, conducto aditivo interno. ¿Sí? Apófisis basilar. ¿Listo? Voy con ustedes ya. Alas mayores. ¿De quién es este? ¿Me permiten maxilar inferior? Un maxilar inferior. Hueso maxilar inferior. Cuerpo. Ramas del maxilar inferior. Cóndilos. Apófisis coronoides. Escotadura sigmoidea. Alvéolos dentarios.
Ole, ¿para dónde es el güey? Agujeros mentonianos. Ya les muestro. Orificio superior del conducto dentario inferior. Orificio superior del conducto dentario inferior. Ahí a la entradita de ese orificio encuentro una espinita que se llama la língula. Língula. Cresta miloioidea. Por encima de la cresta miloioidea, de la cresta miloioidea, fosa sublingual y por debajo fosa submandibular. Ángulo del maxilar inferior. Me voy para la parte central y encuentro 4 cachitos, 2 arriba y 2 abajo. Se llaman apófisis geni. Aquí ya les muestro. ¿Se ve? ¿Sí? Apófisis geni superiores, apófisis sí. Apófisis geni superiores, apófisis genis inferiores. Apófisis geni superiores e inferiores. Apófisis geni superior e inferior. Y al lado y lado encuentro la fosita digástrica. Fosita digástrica. Y escotadura del maxilar inferior. ¿Listo? Muy bien. ¿Me prestan las vértebras, por favor? Ya. Listo. Las vértebras me forman la columna vertebral. Las vértebras están divididas por segmentos. Entonces tenemos primero de arriba hacia abajo, tenemos las vértebras cervicales, son 7. Las vértebras dorsales o torácicas son 12. Las vértebras lumbares son 5. Las vértebras, el sacrocoxis, que es un solo hueso que se llama sacro, pero ese hueso está formado por 5 vértebras sacras, sino que se fusionan, no están así separadas como estas, sino que se unen y me forman un solo hueso que se llama hueso sacro, pero ese hueso sacro está formado por 5 vértebras sacras. Y lo mismo sucede con el coxis, es un solo hueso coxis, pero está formado por 3 vértebras coxígeas que se unieron, se fusionaron. Algunas personas tienen 3 vértebras coxígeas, otras personas tienen 4. Eso es normal. ¿Sí? Ah, que yo tengo 4, entonces soy más nalgón. No. Es igual de culichupado. ¿Cierto? Entonces, el hueso coxis, un solo hueso coxis formado, dejémoslo en 3 vértebras coxígeas. ¿Sí? Hueso sacro, un solo hueso sacro, pero formado por ¿cuántas vértebras sacras? Sí. El sacro lo vamos a ver cuando veamos extremidad inferior. Todas las vértebras tienen los mismos accidentes anatómicos. ¿Cuáles son? Cuerpo, ¿sí? Cuerpo, arco anterior, ya les muestro a ustedes, arco anterior, arco posterior. Arco anterior, arco posterior. Arco anterior, arco posterior. ¿Sí? ¿Qué más tienen las vértebras? Todas. Apófisis transversas. Apófisis espinosa, que es lo que nos tocamos nosotros acá, que se siente como una bolita. Es esto. Apófisis espinosa. Entre el cuerpo de la vértebra y la apófisis transversa encuentro la lámina. Lámina. Entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa encuentro el pedículo y las carillas articulares. Carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. Superiores, inferiores. Y el agujero vertebral, que por ahí va a pasar la médula espinal. Ahora, ¿cómo hago para reconocer una vértebra cervical, de una vértebra torácica, de una vértebra lumbar? No.
No, porque qué tal que sean las vértebras de un niño. ¿Sí? Entonces, ojo, vértebra cervical. Las vértebras cervicales son las únicas. ¿Yo ya entregué la tapita? No. Las vértebras cervicales son las únicas que en la apófisis transversa tienen este agujero que se va a llamar el agujero transverso. La vértebra torácica, la vértebra lumbar no tienen agujero transverso. ¿Sí? Primera manera de reconocerlo. Segundo, las vértebras cervicales, el agujero transverso, el agujero vertebral es triangular. Es triangular. Triangular. Y la apófisis espinosa de la vértebra cervical es bituberosa o bifurcada, o sea, se abren dos, bifurcada, o se ensancha, bituberosa. ¿Alguien tiene otra apófisis, vértebra espinosa por ahí? Mira, bifurcada. ¿Sí? Y hay otras que esto es lleno, bituberosa. ¿Sí? ¿Listo? Ya sabemos cómo reconocer una vértebra cervical. ¿Quién es esta vértebra cervical? Vámonos ahora a la vértebra torácica. Agujero transverso redondo. Ya no es triangular, sino redondo. Y la apófisis espinosa es larga, puntiaguda y hacia abajo. Y vértebra lumbar, perdona, vértebra lumbar. Pues uno dice, como nos dijo ahorita Jonathan, que eran más grandes. La vértebra lumbar es más grande en un adúltero, pero si es un niño nos podemos confundir. Entonces, ¿cómo puedo reconocer una vértebra lumbar? Primero, el agujero vertebral es triangular, igual que la cervical, triangular. Y la apófisis espinosa es corta y roma. ¿Sí? Corta y roma. Y ahí no tengo ningún problema por el tamaño. No, eso se llaman agujeros para mantener la unión. No mentiras, son agujeros que uno usa. Listo, chicos. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Quién me